Ecuador y la eutanasia es el tema de hoy en Informe Provida. Hola amigos de EWTN, les saluda Astrid Bennett de Orduño, está en su programa Informe Provida y les saludo desde los estudios de EWTN en Orange County, en California. Y el día de hoy les traemos el tema de la eutanasia y lo que ocurre actualmente en el país del Ecuador. Y para esto les tendremos una entrevista más adelante con la activista ecuatoriana Marta Villafuerte de Familia Ecuador. Pero primero les quiero traer también a nuestra copresentadora, Patti Sandoval. ¿Cómo estás el día de hoy, Patti? Muy contenta de estar contigo en este programa por un ratito, Astrid, pero muy lamentable lo que está ocurriendo en el Ecuador y tenemos que tener algo muy claro como católicos pro vida, que el aborto y la eutanasia jamás aceptable. La eutanasia es un acto de asesinato, no es un acto médico, tanto como el aborto, y nosotros jamás deberíamos de intervenir, ni siquiera provocar la muerte. Nosotros como católicos pro vida creemos en la vida, creemos en la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Sí, Patti, es otro frente muy importante en la lucha por la vida, en la defensa del ser humano y de la familia. Tristemente, la Corte Constitucional del Ecuador despenalizó recientemente la eutanasia, convirtiéndose así en el 9º país del mundo en aceptar la muerte asistida. Y esa es una parte muy importante de nuestra lucha. Y tenemos la bendición de tener a Marta Villafuerte del Ecuador para que nos hable sobre este tema. Y también hablaremos de soluciones, de cómo podemos proteger nuestras familias. Tristemente, sí, la eutanasia es una realidad de nuestro mundo. Y la palabra en sí significa muerte buena, mal llamada muerte buena, y es un acto de provocar la muerte de una persona disfrazado de compasión. Por eso se le llama una muerte compasiva, ¿no? Pero esos son términos muy, muy mal usados. Y el suicidio asistido es proporcionar los medios para que una persona pueda suicidarse. ¿Y quién es susceptible a la eutanasia, Patti? Sean cuales sean los motivos o medios, la eutanasia acaba con la vida de personas discapacitadas, los enfermos o los moribundos, y es moralmente inaceptable. Sabemos que el ser humano es una vida hecha a la imagen de Dios, una vida sagrada, debemos de cuidarla, protegerla. Y los enfermos, las personas moribundas, discapacitadas, merecen más cuidado y más compasión que nadie. El catecismo de la Iglesia Católica es tan importante que lo tengamos a la mano siempre para buscar estos temas morales, para que nos quede claro qué dice Dios a través de su Iglesia Católica. Dice el catecismo, el 23-24, la eutanasia voluntaria, cualesquiera que sean sus formas y sus motivos, constituye un homicidio. Es gravemente contraria a la dignidad de la persona humana y al respeto del Dios vivo, su creador. En 2000 años de la historia de la Iglesia Católica se ha afirmado que la vida humana debe ser defendida desde la concepción hasta la muerte natural. Patti, tú tienes unas historias que te han pasado recientemente sobre este tema que quiero que nos compartas. Sí, es que nosotros tenemos que tener claro nuestras creencias porque también los médicos nos pueden manipular y confundir. La semana pasada, pues 2 situaciones, ¿no?, personales. Unos amigos muy queridos me contaron que sus hermanos, un par de hermanos, su padre se encontraba muy enfermo, fueron a verlo
verlo, viven en diferentes estados, y cuando llegaron miraron su padre en un estado de sufrimiento, en un estado de dolor, y el papá gritaba, ayúdenme, ayúdenme, ¿no? Entonces, pues mis pobres amigos engañados, ¿no? Pensaron que la mejor opción para su padre era quitarle el sufrimiento y desconectar las máquinas. Muy lamentable, eso fue lo que hicieron. Los médicos pues dijeron que eran muy valientes, que esta decisión era lo mejor para la familia. Y pues, como quien dice, ellos asesinaron a su propio padre, ¿no? Siendo engañados, manipulados, una cosa muy lamentable. Y bueno, tuve que hablar con ellos, obviamente, ¿no? Y en otra situación que también sucedió la semana pasada fue que mi padrino falleció. Y mi padrino, él dejó documentos arreglados antes de su muerte, que si su vida ya, pues ya no había caso, ya no había vida, ¿no? Si su vida ya no era viable, que hicieran lo que era adecuado, era que no lo dejaran vivir artificialmente. Entonces, bueno, se le desconectan las máquinas, pero jamás le dejaron de dar alimento ni hidratación, o sea, ni agua, ¿no? Ni hidratarlo, no le negaron la hidratación ni el alimento. Desconectan las máquinas y él murió de una forma natural, la forma correcta, ¿no? Naturalmente. Entonces, dos casos, ¿no? De dos enfermos, pero hay una manera de manejar la muerte de un enfermo de una forma que va alineado con nuestra fe y como lo pide Dios, ¿no? Así es, Patti. Es tan importante que entendamos todo eso en torno al foco de la fe, sobre entender lo que significa el sufrimiento y la muerte. No es como lo pinta el mundo. Y bueno, esta situación es tristemente la realidad en el Ecuador, y para esto tenemos una entrevista ahora con Marta Villafuerte, que nos va a platicar sobre lo ocurrido recientemente en el Ecuador. Tenemos ahora a Marta, que nos va a conceder esta entrevista. ¿Estás ahí? Marta, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás, Sapri? Muchísimas gracias. Un gusto siempre poder acompañarlos. Gracias por tu labor, y bueno, es lamentable lo que ha ocurrido en Ecuador. Cuéntanos sobre lo que pasó, es muy preocupante, sobre el tema de la eutanasia. Bueno, lo que quisiera empezar rescatando es que es un patrón que se ha dado varias veces en nuestro país, pero también es ese mismo patrón que se ve en Latinoamérica. Utilizar instancias jurídicas o escenarios jurídicos, como en nuestro caso le decimos la Corte Constitucional, la Corte Suprema en Estados Unidos, pero utilizar esas entidades para reinterpretar las leyes o manipular las leyes para crear falsos derechos. Lo que ha pasado en Ecuador es nuevamente un golpe a través de la Corte Constitucional, ya que lo mismo pasó con el aborto por violación. La Corte Constitucional reinterpretó, lo digo entre comillas, porque manipuló la interpretación de nuestras leyes para justificar un pedido particular. Y ahora lo que ha pasado es que se ha trastocado, se ha manipulado el artículo 144 de nuestro Código Penal. Es el único artículo en el Ecuador que protege a los inocentes del homicidio. Lo que se ha hecho es poner una excepción como un pie de página, diciendo no se meterá a la cárcel a aquella persona que mate, homicidio consentido, hay que decir las cosas como son, a otra persona que lo pida bajo ciertos requisitos. Qué lamentable, Marta, y bueno, es muy cierto. Los avances de la cultura de la muerte se alimentan de los engaños, las mentiras, la falsa propaganda. Y bueno, quiero saber, como ya explicaste, cómo llegaron a este punto. ¿Cuáles fueron las fuerzas internas y externas que lo impulsaron? Esa palabra que acabas de decir, Astrid, es muy clave, internas. Lamentablemente en la cultura de la muerte pensamos nosotros, hablo de los católicos, que la atacan desde afuera, pero de una manera muy astuta la atacan desde adentro. Tenemos jueces que no respetan la Constitución, tenemos personas que no tienen una fe bien puesta, que se dejan manipular rápidamente, y son personas que están adentro en posiciones de toma de decisiones, de poder, donde se dejan manipular y van con esta agenda bajo el brazo.
Entonces, desde adentro hay personas que inciden, que influyen, que están ahí hablando, presentando, obviamente todos sabemos con financiamiento internacional, estas propuestas de manipulación de leyes. La Corte Constitucional recibe un pedido de una persona en particular para que se le pueda practicar la eutanasia cuando ella lo decida. No se necesitaba tratar de manipular nuestras leyes si era un pedido particular, pero ya en la parte externa, la presión mediática de estos lobbies antivida, antifamilia, fue una incidencia muy fuerte y sabemos que económicamente también no fue así, que pudo presionar para que esta decisión se tome. Lo interesante que también quiero rescatar es que la Corte Constitucional no dio paso a declarar esta muerte digna como un derecho. Es decir, hasta la misma Corte Constitucional, en toda esa manipulación, reconoce que el único derecho es la vida, el único derecho es nacer. No existe el derecho a matar. ¿Cuánta ignorancia existe sobre este tema? Como también lo es aquí en Estados Unidos, estamos batallando sobre el tema de la fecundación in vitro, un debate nacional ahora mismo. ¿Cuánta falta de información, cuánta falta de catequesis inclusive dentro de la iglesia misma? Qué importante es que sigamos evangelizando sobre todos los temas que tengan que ver con la defensa de la vida. Como dice el profeta Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de información. Y bueno, en estos casos se manipulan situaciones extremas para poder manipular el pueblo, ¿no? Que apoye este tipo de barbaridades. En este caso, la historia de Paola Roldán. Cuéntanos sobre ella. ¿Quién es Paola Roldán y cómo fue ella una pieza clave en lo ocurrido con la Corte Constitucional en Ecuador? Bueno, Paola Roldán es una mujer de 42 años. En lo personal me llegó un poco a nivel emocional porque también tengo 42 años. Entonces, tratar a veces de ponerse en los zapatos de otra persona nos permite no comprender del todo, pero sí salir de nuestra perspectiva y analizar la situación con otros lentes, con otro enfoque. Sin embargo, en nuestro país, que somos mayormente católicos, mayormente creyentes, en esta ocasión se utilizó la religión católica en nuestra contra. Se utilizaron falsos argumentos católicos. No hemos visto un ataque religioso así con el aborto, con otro debate. Pero en este caso la familia de Paola apelaba que era una decisión, que Dios lo permitía, que Dios así lo quiere, que Dios apoya. Y eso confundió bastante a algunos católicos tibios, como les decimos acá, que no están tan informados como tú bien nos dices, Astrid, no conocen el Evangelio Vitae, no conocen el catecismo, estamos tan faltos de información, tenemos tantos recursos que ante esos comentarios, ante enunciados de parte de la familia de la persona en mención, se deja manipular fácilmente. Y aquí se ve un caso donde Paola, que padece una enfermedad degenerativa irreversible, no es la única en nuestro país, pero sí es la única que tuvo recursos, tuvo el apoyo jurídico de abogados que son públicamente declarados a favor del aborto, a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo, a favor de en todos los realmente antivalores. Y estos abogados patrocinaron el caso de ella y uno de ellos fue juez de la Corte Constitucional. Entonces sabía ese nexo, sabía qué decir, qué no decir, cómo meter, qué recursos jurídicos, de cuáles recursos jurídicos agarrarse para poder incidir. Fue una situación que se dio a favor ya que tenían los recursos, pero sin embargo marca un precedente. Y ante estas personas que padecen enfermedades irreversibles, ¿por qué no entonces ofrecer o meter todo nuestro esfuerzo en fortalecer un cuidado paliativo? Nuestro país no tiene una ley de cuidados paliativos, nuestro país tiene un pésimo sistema de salud. ¿Y por qué no empujar para que ese sistema de salud se fortalezca, no solamente para personas con enfermedades catastróficas o irreversibles, sino para el sistema de salud en general? Tememos que esto, ya con la experiencia les contaré más adelante, pueda abrirse una puerta a que la eutanasia pase a ser una primera opción como un tratamiento más. Y no solamente para personas con estos casos, sino incluso para menores de edad, adolescentes con depresión. Hacia ese rumbo estamos dirigiéndonos. Así es, Marta, ya lo vemos en los países como Holanda, donde ya existe este derecho a morir, ¿no? Y uno pues puede asemejar esta situación como el aborto, que comenzó
siendo aceptado por casos extremos. De hecho, en California se aceptó el aborto como la ley se llamaba el aborto terapéutico, ¿no? En casos extremos donde la vida de la madre estaba en peligro. O sea, uno entendía que el aborto iba a ser algo permitido, pero en muy rara ocasión. Ahora se ha convertido en todo un negocio y muchas vidas, muchas más de las que nos imaginamos, han sido perdidas. Cuéntanos ahora, ya has hablado un poquito sobre los cuidados paliativos, que son, esa es la alternativa realmente compasiva. ¿Cómo pueden proteger a sus seres queridos de la eutanasia nuestros hermanos ecuatorianos? ¿Qué recursos existen dentro de la iglesia, dentro del movimiento Pro Vida, para que ellos puedan protegerse de lo que, lo que ha pasado? Dentro de la iglesia hay recursos valiosos. Hablo desde Guayaquil, que trabajo junto con la Arquidiócesis de Guayaquil. Hay una red de un sistema de salud, de atención médica extenso en toda nuestra ciudad, que permite dar atención para todo tipo de casos, atención a enfermedades catastróficas, cuidados paliativos, acompañamiento psicológico no solamente para el paciente, sino para su entorno familiar, porque muchas veces nos olvidamos que son ellos los que voluntaria o involuntariamente inciden en esa toma de decisión, en esa invisible coerción hacia el paciente para que vean la eutanasia como una opción. Y a veces es esa falta de ayuda, esa falta de esperanza de un país que no te ofrece cuidados paliativos, que no te ofrece otras alternativas, te impone como única opción o como única alternativa la eutanasia, convirtiendo a nuestros médicos, en lugar de ser curadores, sino también dispensadores de muerte. Incluso hay un dato interesante, Astrid, y quienes nos están acompañando, la Corte Constitucional recibió hace algunos años una petición para fortalecer los cuidados paliativos, pero lamentablemente la Corte Constitucional no le ha dado apertura, ni mucho menos la ha atendido oportunamente, lo que sí hizo con la eutanasia. Y esto es clave, ¿por qué? Porque con la ley del aborto por violación se pusieron requisitos y la misma Corte Constitucional, meses después, quitó esos requisitos. ¿Puede pasar lo mismo con la eutanasia? Por supuesto que sí. El otro año nos toca debatir la ley de la eutanasia. Se podrán aceptar miles de requisitos, Astrid, pero meses después puede volver a pasar. Que quiten esos requisitos y la eutanasia va a ser una opción más para todo el mundo. Parece ser, Marta, que ahora todos somos como los no nacidos, vulnerables a que también nuestras vidas se eliminen por esta rama de la cultura de la muerte. Entonces, realmente nos compete a todos los que defendemos la vida de la familia que también participemos en hablar sobre la eutanasia, en compartir información, lo que enseña la iglesia, los recursos que existen. En Estados Unidos tenemos también un Centro Nacional Católico de Bioética que da consultas gratis sobre la eutanasia. Si alguien siente presión por un médico, un hospital, a eliminar la vida de su ser querido, se puede llamar para tener un consejo sobre la ética pro vida. También se pueden preparar documentos para poder uno decir lo que prefiere en cuanto a cuidados médicos si ya no puede la persona por una enfermedad expresarse. Sí, es importante que tengamos todo esto en mente, que nos puede pasar tristemente en la cultura que vivimos. Qué bueno que todos, qué bueno fuera que todos llamaran a su diócesis y preguntaran qué recursos existen, cómo nos podemos proteger, porque nos puede pasar y pasa todos los días, ¿no? Familias que se encuentran en estas situaciones. Te quiero preguntar algo hablando sobre la importancia de involucrarnos en esta lucha. ¿Qué paralelas, y ya las has mencionado algunas, qué paralelas ves tú en la lucha por defender a los seres humanos de la eutanasia? ¿Qué paralelas existen con la lucha de la defensa de los no nacidos en cuanto a batallas, en cuanto a los instrumentos para poder contrarrestar estos males? Es exactamente el mismo escenario. En el primer escenario se lo discrimina por la forma en la que fue concebido, por la condición económica a la que va a venir, y no se lo quiere dejar nacer. Y en el otro extremo
por un sufrimiento que ya para los católicos es otro concepto mucho más amplio y más profundo, entender qué es realmente sufrimiento, no se lo quiere dejar morir naturalmente. Es decir, se está jugando a ser dioses para decir quién nace, quién no nace y quién es digno o no digno de seguir sufriendo o morir dignamente. Entonces, cuando a veces dicen, no, es que no es una vida digna, estamos mal interpretando la dignidad. La dignidad humana es nuestra condición por el simple hecho de ser seres humanos. No es si mi condición económica, el color de mi piel, dónde vivo, mi nacionalidad, mi creencia. Y esa es la mala o la falsa interpretación que se le está dando. Pero es exactamente el mismo enemigo y por ende debe ser el mismo rechazo, el mismo combate, la misma fuerza para informarnos y saber que no podemos manipular el nacimiento de una persona, ni mucho menos la muerte natural de una persona. Por eso a veces han dicho que si no apoyas la eutanasia, entonces estás apoyando la tortura. Ahí viene el otro término que a todos nos ha tocado aprender, que es la distanasia. Ningún extremo es bueno. Manipular a una persona para eliminarla, pero tampoco prolongar forzadamente su sufrimiento. Y nos dicen, bueno, Marta, entonces, si no podemos apoyarle uno, no podemos apoyar al otro, ¿cuál es el punto medio para nosotros? El término ortotanasia es un nuevo término que ha surgido para reemplazar lo que originalmente pretendía hacer la eutanasia, que es la muerte natural correcta, el correcto acompañamiento hacia una muerte natural de aquella persona en cualquier condición, específicamente hablando en nuestro caso en enfermedades irreversibles, degenerativas. Pero la ortotanasia es esa postura correcta donde tenemos no solamente que permitir que la muerte natural llegue a ese paciente, pero poner todos los recursos para que no solo tenga cuidados paliativos, sino el acompañamiento económico, psicológico para la familia, el médico principalmente, para que pueda realmente dar todo de sí. Así es. Un sacerdote aquí del canal dijo alguna vez en una homilía que la muerte es el aliado del enemigo y el enemigo de Dios. Entonces vemos cómo la muerte se ve como solución para eliminar vidas que no cuentan, que según los estándares del mundo, ¿no? Una vida que no vale la pena vivir. En el caso del aborto, escuchamos cómo se justifica el aborto porque esa vida va a venir a sufrir al mundo. Según los criterios del mundo, va a venir a un mundo lleno de pobreza, crimen, sufrimiento. Y bueno, como católicos entendemos el sufrimiento de otra manera, tiene un valor redentivo. Hemos visto casos cuando una persona está al borde de morir, cómo hay arrepentimiento, cómo hay conversión, cómo hay reconciliación en las familias, cómo hay sanación de todo tipo, no solamente física, pero espiritualmente. Dios puede obrar milagros grandiosos si le permitimos, si seguimos su plan. Entonces, los católicos y los pro vida debemos seguir evangelizando estas verdades que transforman el mundo. Y bueno, Marta, qué importante lo que están haciendo ustedes en Familia Ecuador. Tú eres la directora nacional de este gran esfuerzo. ¿Cómo podemos seguir tu obra y cómo podemos apoyar Familia Ecuador? Principalmente compartiendo la información. Una de las principales batallas que hemos tenido en nuestra sociedad, no solamente ahora en el caso de la eutanasia, también en el aborto, es la información, la falta de acceso a la información que nuestra sociedad ha tenido, por ende no ha podido tener un debate neutral. Del otro lado hay mil y un manipulaciones mediáticas, comunicacionales, pero de nuestro lado sí tenemos que hacer un esfuerzo un poquito más grande, lo reconocemos, creo que no solo como ecuatorianos, como católicos, sino como latinoamericanos, en informar. La verdad se defiende por sí sola, pero es nuestra misión presentarla, llevarla a las calles, a través de las redes sociales, exponerla, evangelizar. Esa es nuestra misión, evangelizar, compartiendo esa información, que es lo que Familia Ecuador se ha enfocado, la información. No podemos incidir en nadie, pero lo que sí podemos hacer es informar, un debate informado, objetivo y con todo el esfuerzo del lado correcto. Sí, la verdad es bella y contundente y realmente, como dices tú, hay que simplemente desenlazarla y se defiende por sí sola, pero tenemos que salir con valor y con mucho también, mucha compasión.
¿verdad?, por los demás. Mucha paciencia al compartir esta información, porque para muchos va a ser muy novedosa, pero sí puede liberarles y ahorrarles tantas penas y también literalmente salvar almas. Pues te agradezco muchísimo tu entrevista, tu información y todo lo que haces, Marta. Estarás en nuestras oraciones, el pueblo ecuatoriano, y Dios quiera que se acabe esta pesadilla de la eutanasia, y seguiremos tus esfuerzos también. Dios te bendiga a ti y a tus compañeros. Igualmente a todos, un fuerte abrazo. Gracias, Marta. Y también gracias a mi compañera Patti Sandoval por esta gran información que nos comparten, lo que cada una está haciendo por la lucha en contra de la eutanasia, en la defensa de la vida. Y bueno, amigos, les invitamos, acuérdense de seguirnos en redes sociales. Tenemos una página en Facebook, Informe Provida, y también en Instagram. Pueden encontrar estos episodios, compártanlos, como dice Marta. Es tan importante que compartamos la verdad que puede transformar vidas, salvar vidas y traer conversiones también, según lo permita Dios. Y vamos a compartir también ahí la información de Familia Ecuador para que puedan apoyar lo que están haciendo por defender a los no nacidos y también a las personas al fin de la vida en Ecuador. Y también les pedimos que oren y busquen información para apoyar a los hermanos ecuatorianos. Vamos a poner esta información. Igual ustedes busquen en sus propias diócesis. Si tienen ustedes un centro católico de bioética, llamen y pregunten sobre qué tipo de medidas existen para protegerse ustedes mismos y sus familiares del mal de la eutanasia. En el país de Estados Unidos existen documentos que se pueden preparar para expresar tus preferencias legalmente para que puedas tener esa protección de antemano. No esperen hasta que ya exista esa crisis en la salud, para que podamos honrar a Dios más que nada con nuestras vidas hasta el final de nuestra vida. Y finalmente acuérdense también de votar a favor de la vida y la familia. Analicen bien lo que representa cada candidato al votar, que ellos estén a favor de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Esto ha sido todo por el día de hoy. Les recuerdo también que todos los católicos somos pro vida. Hasta la próxima. Dios los bendiga.